El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. El movimiento pedagógico después de 30 años se repiensa y se fortalece a nivel nacional. Centrales, estudiantes y trabajadores marcharon para exigir la derogatoria de la reforma tributaria que ya pasó en primer debate en el Congreso de la República. La protección del ecosistema y la biodiversidad concentran la atención escolar en el municipio de Tunja. Jóvenes emprendedores desde la escuela. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El pasado 6 y 7 de diciembre, con un éxito total, la Federación Colombiana de Educadores realizó el Encuentro Nacional de los 30 años del Movimiento Pedagógico Nacional, una oportunidad para socializar las experiencias que traían los delegados del CEID, del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, y para construir una hoja de ruta que permita fortalecer y mirar en perspectiva el movimiento nacional pedagógico en nuestro país. Para recoger la historia y hacer un balance del movimiento pedagógico, pero es un balance que no se va a quedar en la memoria, en la recordación o en la nostalgia. Es un balance para proyectar acciones presentes y futuras para impulsar y fortalecer el movimiento pedagógico hacia adelante. Este es uno de los objetivos que enmarcaron el Encuentro Nacional 30 años del movimiento pedagógico, que durante 2 días intercambió y socializó las experiencias pedagógicas alternativas de los últimos 2 años de las diferentes regiones del país a través de los delegados del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, quienes a partir de los círculos pedagógicos han construido estrategias de lucha por la defensa político-pedagógica de la educación pública. Nosotros esperamos que estas experiencias pedagógicas alternativas sean lecciones de resistencia, de lucha y de oposición al neoliberalismo en educación y que sirvan como aportes para la construcción del proyecto educativo y pedagógico alternativo PEPA. De ellas queremos extraer lecciones fundamentales de que los maestros hacen resistencia en la escuela y de que otra escuela es posible, una escuela distinta a la concebida por las políticas de privatización y de mercantilización de la educación. Es muy importante destacar que a un año de la constitución del movimiento pedagógico en su versión ya latinoamericana, se han producido durante todo este año una gran cantidad de encuentros en los distintos países y en muchos casos precedidos de encuentros regionales al interior de los países que nos han permitido poner en marcha el movimiento con un gran entusiasmo y compromiso de nuestras organizaciones, y ya estamos en una etapa de relevamiento y sistematización de experiencias que pensamos tratar de llevar al próximo encuentro, que es latinoamericano, que se llevará a cabo en Recife, Brasil. Ese encuentro estuvo enmarcado en el fortalecimiento del PEPA, Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo de FECODE, que ha evidenciado, no solo desde la teoría, sino desde su aplicación, que una educación pública alternativa de calidad es posible. Compromisos y retos para el 2013 cerraron el encuentro nacional. Y los estudiantes del municipio de Funza se han decretado amantes, amigos del ecosistema. Por eso han desarrollado proyectos que recibieron premios nacionales y distritales. Hoy les presentamos 2 innovaciones pedagógicas que tienen que ver específicamente cómo los jóvenes desde la escuela son más amigables con el medio ambiente. Nuestro proyecto trata sobre la protección de humedales en el municipio de Funza, ya que ellos son los que han evitado las inundaciones que se han presentado en otros municipios como La Calera o Chía. ¿Sobre qué se basa nuestro proyecto? Sobre los problemas de industrialización que se han venido desarrollando en el mismo, los cuales han generado una contaminación en ellos. Nosotros, ¿qué hacemos? Retiramos aquellas plantas que inicialmente son beneficiosas,
pero que por problemas de prolificidad han venido generando un problema al impedir la entrada de luz solar a nuestros humedales. Estos materiales los reutilizamos para hacer compostaje. Nuestro proyecto se basa en destilar plantas aromáticas para obtener su esencia y sus aceites esenciales. Nosotros iniciamos a destilar con montaje de laboratorio, pero obteníamos muestras demasiado pequeñas, así que decidimos hacer un montaje casero. Dos experiencias ganadoras del Galardón Docente 2012 del municipio de Funza. La primera dirigida a la protección de los humedales del Instituto Educativo Técnico Agropecuario San Ramón. Una innovación que además de proteger el riñón ambiental de Funza, sus humedales, busca darle uso a los residuos que contaminan naturalmente el banco de agua. Destilando Ando, que logró ser clasificado para representar a Cundinamarca a nivel nacional. Y es un proceso donde los chicos, la ciencia se les hace práctica y de pronto es mucho más agradable. Se han trabajado diversos proyectos como Tomateando, Amigos de la Lectura, en donde siempre se busca fomentar en ellos los procesos de investigación. Y de la recuperación de los humedales nos vamos a la construcción de un galpón elaborado con botellas, proyecto liderado por el docente Leonardo Rodríguez del Instituto Educativo San Ramón, sede San Ramón. Una oportunidad para usar las botellas 1.5 litros que duran muchos años para biodegradarse y que en vez de ser un problema ecológico, hoy gracias al talento de los estudiantes son una opción agropecuaria. El objetivo es rescatar ese espejo de agua para que vuelva a ser un sitio turístico de alegría como ha sido muchos años antes y que la gente pues vea las nuevas especies endémicas que es. Con este proyecto fuimos ganadores con el proyecto Ondas y estuvimos en la ciudad de Medellín hace 2 años. Este proyecto hace parte de una secuencia de experiencias alternativas pedagógicas ganadoras de premios nacionales y locales y que a sus estudiantes les ha valido títulos como el del mejor ilustrador juvenil con el inventario de plantas aromáticas del municipio. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La revista Educación y Cultura, en su edición número 97, celebra los 30 años del movimiento pedagógico. Encontrará una reflexión a su significado, sus aportes a las instituciones y sus propuestas alternativas a las políticas del gobierno. Y el profesor Ober Dorado, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Federación Colombiana de Educadores, a esta hora le habla al Magisterio colombiano. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Para la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, la culminación del año 2012 pasa por valorar, hacer balances de nuestro trabajo cotidiano como dirección, pero también de todo lo que significa el trabajo de las seccionales de la Federación. Es sin duda que la Federación tiene retos de acuerdo a las valoraciones que se están haciendo para el año 2013. Nosotros consideramos que las banderas del derecho a la educación, la lucha por el estatuto docente, la lucha por la financiación del Fondo de Prestaciones Sociales se ponen al centro. Pero también considero que será la Asamblea Federal o el Congreso de la Federación Colombiana de Educadores FECODE que se realizará en el mes de marzo quien debe definir cuál de estas banderas es la prioritaria. Sin lugar a dudas, se convierte la educación como un derecho fundamental. Exigirle al Estado que la garantice de una forma directa, esto proporciona condiciones también para que el estatuto docente por el que estamos luchando y la financiación del fondo también tengan cabida en el proceso de financiación de la educación.
Nosotros, como Federación Colombiana de Educadores, FECODE, estamos trabajando porque se articulen las luchas con otros sectores sociales y poblacionales, que esta articulación conlleve a una coordinación de las movilizaciones, porque entendemos que las luchas por los derechos fundamentales se convierten en una sola en términos de exigir no solamente estas reivindicaciones, sino también empezar a exigir cambios en el modelo económico, cambios en el gobierno que hoy impera y, por qué no decirlo, también en el statu quo y en el sistema social que hoy se tiene vigente. Decimos a todos los compañeros y compañeras que queremos contar con ellos en el 2013 porque siempre hemos tenido presente que quien lucha conquista sus miedos, quien lucha tiene esperanzas, quien lucha nunca, nunca dejará de ser libre. ¿Sabe usted que el fin del año escolar es la época precisa en la que se incrementa de manera desmesurada el índice de suicidios entre jóvenes, niños y niñas en nuestro país? Si es usted de esos padres de familia que reacciona de manera negativa, castigando a sus estudiantes, piénselo muy bien, porque un año escolar no vale la vida de su hijo. Se acerca el fin de año escolar. Para algunos estudiantes y padres de familia es un momento de tensión al enfrentarse a la posibilidad de haber perdido el año. La falta de comunicación entre padres e hijos hace que esta noticia sea una tortura para los estudiantes. En cuanto a los padres, recibirla es dolorosa y decepcionante. La falta de comunicación con los padres. Si yo como estudiante no me estoy comunicando con mi papá, con mi mamá, ellos no se están enterando de cómo voy yo en el colegio y finalmente termina el año escolar y oh sorpresa, tengo que decirle a mis padres que perdí el año, pues es difícil afrontarlo. Pienso que la mayoría de los chicos que toman decisiones como intentos de suicidio o ya otras cosas más fuertes, pues lo hacen precisamente por eso, no hay la confianza con los padres, no tienen una buena autoestima. Según la experta, que los niños y jóvenes tengan bajo rendimiento escolar se traduce a la falta de acompañamiento de los padres, dificultades académicas, disciplinarias, problemas relacionados al bullying, dificultades familiares o responsabilidades en el hogar que impiden la dedicación en la escuela. Para los padres es difícil, para ellos se genera como una especie de frustración con respecto a las expectativas que ellos tienen para el futuro de los hijos, ¿no? De todas maneras, pues ellos hacen un esfuerzo no solamente económico, sino generan unas metas con los hijos, ¿sí? Y ellos ven pues truncadas todas estas metas a raíz de la pérdida del año. Los niños pues también tienen sus expectativas, tienen sus metas, para ellos es difícil, especialmente para los adolescentes. Los adolescentes tienen ya establecido su grupo de amigos, ¿sí? Pasar al año siguiente con otro grupo de amigos, pues eso es complicado para ellos. Muchas veces ellos inclusive prefieren cambiar del colegio. Por eso, ante esta situación, los padres deben ser receptivos y seguir algunas recomendaciones. Tener una actitud de escucha, no amenazarlos con sacarlos del estudio. Los padres deben ponerse metas con sus hijos, mirar el proceso de seguimiento que como padres le hicieron a sus hijos, pues en ocasiones actitudes como llamados de colegio o notas no fueron atendidos y esto puede provocar esta situación. Esto es un trabajo que deben hacer tanto padres como hijos y como el colegio. Aquí no podemos decir que el culpable pues fue el colegio o que el culpable del fracaso escolar fueron los hijos, no. Esto es un trabajo en conjunto que deben hacer los tres. En cuanto a los estudiantes, es importante tener en cuenta asumir que se perdió un año escolar y no un año de vida, asumirlo como aprendizaje y hacer una autoevaluación, no inclinarse hacia la deserción escolar, no solo llegar con la noticia de la pérdida del año, sino ofrecerles soluciones y un plan de contingencia. A los padres de familia tengan estas recomendaciones a la hora de orientar a sus hijos ante una situación como la pérdida del año escolar. Las matemáticas históricamente se han convertido en el coco del proceso escolar. Sin embargo, el profesor italiano Bruno D'Amore ha construido una estrategia, una innovación pedagógica que seduce, hace más atractivos los números a través del arte.
En la educación se ha demostrado la importancia de enseñar las matemáticas como herramienta de estudio y trabajo, pero es evidente la falta de interés de los alumnos frente a la misma. El profesor Bruno D'Amore dice que el problema radica en el gusto. El problema es que hay alumnos que aprenden y alumnos que no aprenden. El problema no es enseñar, el problema es hacer de manera que el alumno aprenda. Ahora, no todos los alumnos aman la matemática por sí misma. Hay algunos que la rechazan, como uno puede rechazar otras cosas, o sea, no hay que asombrarse por esto. Pero, ¿cuál es la manera indicada de enseñar las matemáticas? Yo conocí pintores que trabajaban en su creación artística matemáticamente, pero sin darse cuenta. Y cuando yo se les mostré, mira, aquí tú estás haciendo esto y esto y esto, eran felices, pero felices como... Siempre me decían lo mismo, yo nunca fui bueno en matemáticas, ¿no? Mira, en mi opinión tú fuiste muy bueno, porque si llegaste a hacer esto, esto significa que tú tenías una sensibilidad matemática muy fuerte. ¿Dónde no fuiste bien? ¿En los formalismos? ¿En reconocer cómo se resuelve una ecuación? Bueno, sí, esto puede ser, pero esta es solo una de las componentes de la matemática. Y es que el problema también radica en los profesores. D'Amore aconseja una mayor sensibilidad. El profesor, aparte de que es una persona culta, preparada, profesional, tiene que tener como una sensibilidad para relacionarse al alumno. ¿El alumno qué quiere? ¿Qué quiere saber exactamente? ¿Qué le gustaría saber de matemática? Porque si el alumno ya adora la matemática por su cuenta, no hay nada que hacer, todo es tranquilo. Pero el 90% la rechazan. Entonces buscar la forma para decir qué tipo de matemática le puede interesar a este niño. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La revista Educación y Cultura, en su edición número 97, celebra los 30 años del movimiento pedagógico. Encontrará una reflexión a su significado, sus aportes a las instituciones y sus propuestas alternativas a las políticas del gobierno. En la lucha que ha emprendido la Federación Colombiana de Educadores en nuestro país por reivindicar la profesión docente y la educación pública de calidad, pues es un referente que se tiene en otros países, por ejemplo en Centroamérica, en Honduras, donde el sindicato ha emprendido una lucha férrea por la defensa de la educación, del movimiento sindical y por supuesto de la profesión de los educadores. El Colegio de Pedagogos de Honduras, que es una de las 6 organizaciones que existen y pertenecen a la Federación de Organizaciones Magisteriales del mismo país, acoge a los docentes que tienen un nivel superior de educación, es decir, el universitario. Actualmente hay una reforma a la Ley Fundamental de Educación por parte del gobierno. Esta ley transgrede los derechos de los docentes y de los niños. Esa Ley Fundamental de Educación, si bien es cierto, la que teníamos ya tenía más de 35, 40 años y era necesario realizar algunos cambios de forma y de fondo. Como magisterio nosotros siempre estuvimos de acuerdo en que había que realizar algunos cambios, pero esos cambios deberían de haber sido realizados por las personas que realizamos el proceso educativo. El gobierno de Honduras no tuvo en cuenta al magisterio a la hora de reformar la ley. Las mesas de trabajo fueron un engaño y se convocaron personas de organizaciones y empresas que no tenían voz en el proceso de la reforma educativa. Los más importantes en ese proceso éramos los padres de familia, los maestros, los alumnos. Y se nos convocó al proceso de formulación, trabajamos, hicimos propuestas, pero para sorpresa de todos nosotros y los que participamos, se aprobó una ley que fue la que el Congreso de la República le convenía aprobar.
Nosotros como Magisterio Nacional nos opusimos totalmente. La reforma a la Ley de Educación le quita obligaciones al Estado hondureño, pues solo se vería obligado a brindar la educación gratuita por 9 años, quitando de esta manera la formación en los últimos niveles. Además, el sistema de evaluación de los docentes es afectado, de acuerdo al gobierno de turno y su pertenencia a algún partido político. Sumado a esto, el derecho de la protesta estaría coaccionado por esta ley. Los consejos municipales de desarrollo educativo y que estarán conformados por el alcalde, personas políticas que pueden ser del gobierno de turno, que se va a poner a favor o en contra de un docente si este no pertenece al partido político. Es que ellos nos evalúen. Una segunda reforma de ley que perjudica al magisterio de Honduras es la ley del IMPREMA. Esta ley tiene que ver con la seguridad social de los maestros. El Estado impuso esta reforma y con ella un retroceso en las conquistas de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras. La revista Educación y Cultura, en su edición número 97, celebra los 30 años del movimiento pedagógico. Encontrará una reflexión a su significado, sus aportes a las instituciones y sus propuestas alternativas a las políticas del gobierno. Trabajadores de diferentes sectores, representantes del SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en general la población civil acompañó el llamado que realizaron las centrales obreras en la capital de la República para marchar y decirle al gobierno nacional no más a la reforma tributaria que infortunadamente pasó en primer debate. El pasado miércoles 5 de diciembre, día en el que se vencía el plazo para la aprobación de la reforma tributaria, las centrales obreras se movilizaron para protestar en contra de este proyecto, sobre el cual se reitera que atenta contra los parafiscales para el sostenimiento del SENA, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y el aporte patronal de salud y pensiones. Tiene como objetivo fundamental decirle al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que no estamos con el proyecto de reforma tributaria, que estamos solicitando es su derogatoria, su aplazamiento. La reforma tributaria cambia el sistema económico, cambia el sistema de inversión, cambia el sistema pensional, cambia el sistema de subsidio familiar en Colombia, se mete con las transferencias, termina premiando a los empleadores bajando las tasas del gravamen. El pueblo colombiano debe tomar el mayor interés en lograr el hundimiento de esta nefasta reforma tributaria. Es una reforma laboral encubierta y que premia a los empleadores bajándole las tasas de impuestos del 33 al 27%. Es una reforma tributaria que cambia el modelo económico en este país y coloca a los colombianos y a las colombianas en general a pagar impuestos y a ser contribuyentes. Además, se mete con el subsidio familiar y con artículos que ya se habían ganado en la famosa Ley 100. Decirle a todos los trabajadores, padres de familia, profesores del SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que el movimiento sindical los acompaña en la defensa de los parafiscales que pone en peligro el que el gobierno y el Congreso de la República logren la aprobación de la reforma tributaria. El proyecto aumenta las cotizaciones para los trabajadores y a partir del 2014 los servicios del SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entrarían en un proceso de agotamiento y luego terminarían privatizados. Los trabajadores del SENA presentarán alrededor de 2 millones de firmas contra este proyecto para el salvamento de esta y otras entidades como el ICBF. Y como ya es tradicional, el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio. Buenos días. Ayer culminamos el Encuentro Nacional de Pedagogía con la presencia de 350 delegados, educadores de todos los departamentos, intelectuales y académicos de la pedagogía. Fue muy importante la participación de la profesora argentina Estela Maldonado, integrante del Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación. Educadores de 25 departamentos presentaron interesantes experiencias educativas y pedagógicas alternativas. Pudimos concluir que el movimiento pedagógico latinoamericano en su aparición y desarrollo ha sido desigual y heterogéneo en cada país,
Los sindicatos de maestros en épocas y circunstancias diferentes se organizaron para enfrentar las medidas neoliberales trazadas por el Banco Mundial hace 30 años, convirtiéndose el movimiento pedagógico en una forma de resistencia de los educadores frente a los propósitos mercantilistas asignados a la educación pública. El movimiento pedagógico moviliza a los maestros en su propósito de ser reconocidos como sujetos de políticas educativas y protagonistas principales de la educación. Además, el movimiento pedagógico reconoce a la educación pública como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado sin intermediarios, obligatoria, de calidad, gratuita, laica, cuyo eje orientador se establezca a partir de las decisiones autónomas de las comunidades educativas. En Colombia, Chile y México, los estados dejaron de ser garantes del derecho a la educación y se convirtieron en garantes de la rentabilidad inversionista en educación. En la transformación de su rol, tuvieron que asumir el papel de destructores y depredadores de lo público que en el caso de la educación se manifestó en agendas como el recorte o austeridad del presupuesto educativo, la asignación del per cápita por alumno, el incremento del número de niños por curso, la imposición de contenidos educativos, la masificación de las pruebas de evaluación estandarizadas, el deterioro de las condiciones laborales y la permanente agresión para desprestigiar la profesión docente. Han sido los gobiernos neoliberales los principales promotores de la transferencia de alumnos de los planteles educativos públicos a los colegios administrados por particulares, en concesión o en convenio. El movimiento pedagógico es una apuesta por la construcción de una contracorriente de pensamiento que se oponga a la hegemonía conceptual que impulsa el capital neoliberal. Es una manera distinta de ver el mundo, la sociedad, la economía y el mercado. Es sacudirnos la apatía, el pesimismo, es instaurar la esperanza y el diálogo para formar conocimiento con sentido transformador de la política, la sociedad y la economía. Es darle a la indignación un sentido de derecho humano con norte político. Es construir en nuestros alumnos un pensamiento rebelde, inteligente, humanista, solidario, mediante la construcción colectiva de conocimiento con profundo sentido científico, tecnológico, ético y social, que le permita tener una visión coherente del mundo y el coraje suficiente para transformarlo. Es construir un movimiento social de indignados, convencidos en que somos capaces de cambiar el desorden que nos golpea y nos limita las condiciones de vida digna. Un feliz fin de semana. Recuerde, mañana domingo de 12 a 12:30 del mediodía, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos todo lo que tiene que ver con la extranjerización de la tierra. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y no olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, ya saben, tienen varios caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. También estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en un canal titulado FECODE y en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro. Mil gracias por su compañía. Nos reencontramos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.